Bueno, hoy vamos a empezar a ver otra biblioteca científica de Python, este, que es Matplotlib. Eh, ya anteriormente habíamos visto lo que era NumPy para poder crear y manipular vectores o matrices. Y bueno, esta librería de Matplotlib nos va a servir para la visualización de datos, que a su vez pues va muy ligada con NumPy. Es decir, que para utilizar Matplotlib vamos a tener que utilizar NumPy. Y van a ver por qué, poco a poco. Bueno, pero ¿qué es y para qué? Pues Matplotlib es una librería, como les digo, para visualizar datos, para generar gráficos, así como los gráficos que quizás hayan generado con GeoGebra o con algún otro graficador. Este, estos gráficos se generan a partir de arrays, por eso es que les digo que es muy utilizado con NumPy, ¿no? Eh, Matplotlib se hizo con el objetivo de hacer algo muy similar a lo que hace MATLAB. De hecho, sus gráficas se parecen bastante a las de MATLAB. Y era por lo mismo que les decía. En principio, Python no era un lenguaje de programación que tuviera como fin la ciencia. Pero llamó la atención de todos principalmente porque es un lenguaje muy sencillo de entender o de aprender. Entonces fue ahí donde le empezaron a meter también este tipo de cosas, no solamente el tratamiento de arreglos, sino poder generar gráficos. Y bueno, debo decir que Matplotlib genera unos gráficos muy bonitos y con los que les puedes añadir bastantes cosas para que quede muy presentable todo. Este, y como les digo, es muy parecido a MATLAB. ¿Cuál es la ventaja de esta librería? O más bien, la ventaja de esto a MATLAB. Pues sencillamente algo que quizás también había comentado en un principio. Matplotlib, al igual que Python, es de código abierto y es gratuito. Y al menos eso para mí es muy importante. Y no por el hecho de que sea gratis como tal. Si no, bueno, sí por el hecho de que sea gratis, pero ¿cómo lo explico? Es porque es necesario de que sea gratis porque no solamente lo utilizan personas que se dedican a la ciencia, sino también estudiantes como ustedes. Y pues a veces comprar las licencias de algún software pues es muy caro. Entonces yo aquí es donde veo una de las más grandes ventajas de Python. Y así como existen otros softwares para hacer, por ejemplo, cálculo simbólico u otro tipo de cosas, también hay bibliotecas en Python para eso. Entonces es por eso que yo siempre he pensado que Python es una muy buena opción para todo ese tipo de cosas. Y pues aquí tenemos uno de sus ejemplos o una de las cosas por las cuales yo considero que está muy padre, ¿no? Que es Matplotlib. Pero vamos a empezar ya a ver pues algunas cositas acerca de este graficador. Este, bueno, para esto voy a abrir Jupyter Notebook, que es donde habíamos estado trabajando. Aquí lo tenía. Jupyter Notebook, ustedes lo pueden abrir en el buscador de en el buscador de Windows, ponen Jupyter Notebook y a partir de ahí pues ya pueden empezar a trabajar, ¿no? Les va a salir todas sus carpetas, abren la carpeta donde tengan todos sus programas. En este caso yo ya la abrí y abrí un nuevo documento, ¿no? De Python 3. Aquí, como saben, podemos renombrar este documento y yo lo voy a poner así, como Matplotlib. Matplotlib. Rename. Ok, muy bien. Entonces, como les decía, para trabajar con Matplotlib, pues requerimos de NumPy. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser importar NumPy. As np. Y voy a correr esta celda y voy a generar otra celda. En esta otra celda voy a importar ahora sí Matplotlib. Pero voy a importar uno de sus módulos en específico, porque sí, Matplotlib tiene pues varios módulos. Por eso se le conoce como una biblioteca, porque tiene varios módulos. Entonces, para eso utilizamos import matplotlib.pyplot y renombramos todo esto como plt.
Este renombre de PLT es lo que usualmente se usa. Si ustedes llegan a ver códigos de otras personas, cuando utilicen Matplotlib es lo que usualmente van a ver, y por eso yo también lo utilizo como estándar, pero pueden utilizar cualquier palabra. Y aquí es donde yo les digo que se ve la ventaja de renombrar renombrar los módulos o renombrar las bibliotecas dentro de un programa. ¿Por qué? Porque si no lo renombramos con estas tres letritas, cada vez que mandemos llamar una función dentro de Matplotlib, pues tendríamos que escribir todo esto. Y pues sería, pues no escribir mucho, ¿no? Entonces esa es una de las ventajas por las cuales se renombran los módulos. Ok, entonces vamos a correr esta celda. Y vamos a empezar ahora sí a hacer Matplotlib. Para esto debo decir que Matplotlib se basa en crear figuras, es decir, tú creas un objeto que se llaman figuras, y estas figuras, ahí a través de estas figuras tú vas modificando sus propiedades, es decir, por ejemplo, los ejes, o le vas agregando una rejilla, le vas agregando color, etcétera, etcétera, o incluso estilos, que también los estilos los vamos a ver. Pero en eso se basa Matplotlib, en que tú primero crees una figura. Entonces voy a crear esa figura y lo voy a poner como fig. Y luego voy a poner otra variable que van a ser igual a plt.subplots. Aquí lo que estoy haciendo es crear una figura, bueno, abrimos paréntesis, una figura que ya contenga unos ejes. Por eso esto es de figura y esto, pues aquí estoy creando los ejes. Y bueno, ya con eso podemos empezar a graficar. Para esto, lo primero es, siempre que queramos agregar algo a la gráfica, voy a decirlo así, vamos a tener que mandar llamar a los ejes. Entonces es ax punto, y aquí van a ver la primera función, que es plot. Esta función plot, pues como tal es la que te grafica. ¿Y qué le vamos a pasar? Pues listas. Es decir, y a lo mejor no lo expliqué aquí, que preferiría explicarlo aquí en una hoja en un texto. Quizás recuerden que cuando estaban en secundaria, que vieron matemáticas, les dijeron que para graficar en un plano necesitaban 2 puntos y les daban tablitas. En este caso, supongamos que nos dan esta tablita y nos dicen, bueno, X y luego Y. Por cierto, esto es para generar tablas en Markdown, que es el lenguaje marcado que se utiliza aquí en los Jupyter. Esto lo que nos genera es una tabla que tiene 2 títulos, X y Y, y los palitos, estas rectitas, vienen siendo como los bordes de nuestra tabla, ¿no? Y voy a escribirlo rápido. Uno. Ay, aquí era una línea. Voy a intentar escribirlo lo más rápido que pueda. Y bueno, aquí únicamente lo que estoy haciendo es escribir los puntitos, ¿no? Para recordar un poco de cómo se hacía la graficación o cómo lo hacíamos ahora sí que cuando estábamos pequeños. Y bueno, aquí voy a generar la pequeña tabla y como ven pues se genera una tabla. Pero lo que quería en sí era decir, pues bueno, la profesora te decía, toma un punto y toma el otro y lo graficas en un plano, ¿no? X con su respectivo Y luego el otro X con su respectivo Y así sucesivamente. Lo mismo es aquí con Matplotlib. Tú le das primero los datos de X, en este caso es 1, 2, 3, 4, que se los damos en forma de lista, se los tenemos que dar en una forma de lista.
porque es lo que recibe esta función plot, listas, 1, 4, 2 y 3. Y si corremos, lo que genera aquí pues es nuestro primer gráfico con Matplotlib. Como pueden ver, el 1 está con el 1, el 2 está con el 4, porque pues así están, ¿no? El 3 está con el 2 y el 4 está con el 3. Y bueno, pues ya hemos creado nuestra primera gráfica con Matplotlib, que es bastante sencilla, pero ya nos da una idea más o menos de cómo funciona, pues este graficador, ¿no? ¿Y qué más podemos agregar? Bueno, podemos incluso ir agregando, por ejemplo, y lo voy a hacer aquí de una vez, podemos ir agregándole, por ejemplo, su rejilla, que es el marcado que se va a ver. Para esto utilizamos grid. Y si corro otra vez esta celda, lo único que pasa me genera el mismo gráfico, pero ahora ya tiene una rejilla. Esta rejilla son los cuadritos estos que se generan. Y pues bueno, ¿no? Ahí ya tenemos otra función para la modificación de este gráfico. Ok, entonces creo que hasta ahí todo bien. También podemos, por ejemplo, ponerle un título a esta gráfica. Para eso, les vuelvo a decir, mandamos llamar a la figura, a los ejes en este caso, para hacerle su modificación. Y podemos ponerle un título. Y para eso utilizamos setTitle. Y abrimos paréntesis, es una función, y lo que recibe esta función setTitle es una cadena de texto, porque pues es un título. Y le voy a poner mi primer gráfico. Ok. Y bueno, antes de correr este programa, también voy a enseñarles otras dos funciones para hacer la modificación de este gráfico, que es setXLabel. Esta función lo que hace, bueno, recibe una cadena de texto, pero es que te agrega texto aquí. Por ejemplo, no sé, si tú tienes tiempo versus posición y tú pones eso. Si tú tienes pues puntos y puntos, no sé. Es para cambiar el título de los ejes, en pocas palabras. Entonces aquí nada más le voy a poner eje X. Y luego para el otro es setYLabel. Y de igual manera, le voy a agregar eje Y, ¿no? Y ahora sí puedo correr otra vez esta celda. Y como ven, pues ya me agrega todo eso que le dije. Me agrega el título, me agrega los títulos en los ejes. Igual está la rejilla y el gráfico, ¿no? Hasta esta parte creo que es pues bastante sencilla. No hemos visto algo muy complicado. Pero ahora sí vamos a pasar a la graficación de funciones. Pues ustedes saben que una función pues es como una transformación, vamos a decirlo así. Tú le das un número y te regresa otro número. Supongamos que tenemos la función f de x igual a x. Pues es la función identidad, ¿no? Tú le das, por ejemplo, 1, te regresa 1, tú le das 2, te regresa 2. O sea, siempre te regresa el mismo número que tú le has dado y por eso pues se llama identidad, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de funciones, por ejemplo las cuadráticas, g de x igual a x al cuadrado, o incluso tenemos h de x igual a x al cubo, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos graficar este tipo de funciones en Matplotlib? Bueno, para esto tienen que tomar en cuenta que cuando nosotros graficamos esto, por ejemplo en GeoGebra, lo que estamos haciendo es que estamos tomando muchos puntos de X. Muchos puntos y se lo estamos dando a esa función y como tal pues ya se reproduce la figura, ¿no? Lo mismo es así. Nosotros primero tenemos que crear una lista que tenga muchos puntos. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos graficar estas funciones de 0 a 4. Entonces para eso primero quiero definir un vector que vaya de 0 a 4 y para eso voy a utilizar pues NumPy, el np. Y para eso voy a utilizar linspace.
que me va a generar el vector de 0 a 4 y que va a contener 1000 elementos, ¿no? Genero este pequeño vector, ya lo he guardado. Bueno, ya lo corrí, pero pues aún así mejor continúo en esta misma celda para que ir agregando más. Y ahora sí, vamos a graficar estas funciones. Para esto, pues nuevamente podemos crear la figura e irla modificando poco a poco. Para esto nada más copié y pegué lo que había hecho acá arriba. Ahora, en el plot nosotros podemos varias veces ir poniendo ax.plot. Y esto, el programa Matplotlib lo va a tomar como que quieres graficar diferentes figuras, pues, pero dentro de una misma gráfica. Entonces, para la primera, yo primero le voy a pasar todos los x y en y, pues sabemos que es f de x, que pues es x, ¿no? Y la siguiente figura sería ax.plot y también las x van a corresponder a este vector x y las y, en este caso de g de x, bueno, este es f de x y en y pues va a ser x al cuadrado, ¿no? Que como les decía también ayer, cuando nosotros hacemos esto, es que lo que hace es que a este vector de x eleva al cuadrado cada uno de sus elementos, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos g de x. Entonces ax.plot para la última gráfica y ponemos x y x al cubo. Aquí lo voy a poner. Voy a cambiar el título nada más para ya no nuestro primer gráfico. Le voy a poner gráfica simple. Corremos el programa y como ven, pues me ha graficado pues me ha graficado ya las funciones, ¿no? Y bueno, y ustedes dirán, oye, pero ¿cómo distingo cuál es cuál? Es evidente, ¿no? Que cuál es cuál, ¿no? Porque son funciones sencillas. Pero, pues claro, va a haber funciones que no vamos a poder saber identificar y pues hay que ponerles una etiqueta para poder identificarlas. ¿Cómo agregamos esas etiquetas? Bueno, voy a correr esta misma celda y voy a agregar un nuevo parámetro a la función plot y le voy a poner label. Label igual a, y esto es igual a una cadena de textos. En este caso aquí lo voy a poner f de x igual a x. En esta también, en esta otra le voy a poner label g de x igual a x al cuadrado. Label igual a h de x igual a x al cubo, ¿no? Y con esto pues ya les había agregado las etiquetas. Le estamos agregando las etiquetas, pero no le estamos agregando no las estamos agregando al gráfico. Para agregarlas al gráfico tenemos que poner a x y utilizar la función legend. Legend. Para que pues aparezcan esas etiquetas. Entonces, si corremos aquí esta celda, como pueden ver, ya me dice, bueno, la azul es f de x igual a x, la naranja es f de x igual a x al cuadrado y la verde es igual a f de x igual a x al cubo, ¿no? Entonces, ahí ya podemos identificar, pues, cuál es cuál. ¿Cuál es cuál? Otra cosa que a lo mejor apenas se van familiarizando, perdón, es que también, bueno, con Matplotlib podemos poner ecuaciones látex. Dentro de las leyendas o dentro de los títulos. Y vamos a ver cómo hacer eso. La única, como pueden ver, para generar ecuaciones látex utilizamos lo que son los símbolos de dólar para representar esas ecuaciones. Aquí va a ser igual, pero por ejemplo, aquí en la leyenda, si yo quiero que aparezca como ecuación látex, yo a la cadena de texto le tengo que agregar R
y dentro va a tener que ir entre signos de dólar. Y al igual en cada una de estas, R. Y aquí ya puedo ponerla como ecuación látex. Y en la otra también, R. Y esta también como ecuación látex, ¿no? Creo que no se va a ver muy distinto a como ya se ve, pero pues bueno, ¿no? Así se empieza. Bueno, sí es un poco distinto. Pero bueno, también dentro de este gráfico, como les digo, podemos escribir ecuaciones de látex. Por ejemplo, en el título también se puede. Aquí le voy a agregar, no sé, le voy a agregar simplemente gráfica simple, f de x, coma, g de x y h de x. Claro que se puede agregar cualquier símbolo raro que se les ocurre. Bueno, no raro, pero símbolo matemático quizás más complejo se puede poner. Mientras lo pongas con la sintaxis de látex, todo va a estar bien. Corremos el programa y lo pone, ¿no? Y si quieren pongo, no sé, algún símbolo que quizás no han visto, pero que, más que nada para que vean que se puede poner. De F igual a 0. ¿No? Aquí como ven puse algo que se llama la divergencia de un campo igual a 0, nada más para que vean que cualquier tipo de ecuación se puede poner, cualquiera. Y también en los ejes puedes poner ecuaciones y en las leyendas. También dentro del gráfico puedes poner. Para eso se utiliza una función que se llama text. ax.text. Y recibe 3 parámetros. Primero, la posición. O sea, el primer punto es la posición en X. Por ejemplo, imaginemos que la quiero posicionar en 2,30, por ejemplo. Que más o menos el texto va a estar ubicado por aquí, aquí en 2,30. Y después el texto. Y les digo, pueden poner también ecuaciones de látex. Ven, aquí me agregó una integral, a lo mejor no se ve, pero podemos ponerle otro parámetro a esta función y ponerle font size, o sea, el tamaño de letra que va a tener. Ay, perdón, aquí es un número y le doy 20. Corremos esta celda nuevamente y pues aumentado, ¿no? Pero así pueden agregar también texto dentro de las gráficas. Ahora sí voy a agregar otra y bueno, vamos a seguir trabajando con esta gráfica, pero la voy a dejar aquí para que, o bueno, vamos a hacer otra para que vean que se pueden hacer diferentes, ¿no? Ahora vamos a graficar las funciones trigonométricas. Para esto, pues voy a generar un vector otra vez. Un vector linspace, que va a ir desde 2pi hasta 2pi. Desde menos 2pi hasta 2pi. Y también va a contener 1000 elementos. Y bueno, vamos a generar esa gráfica. Voy a copiar y pegar. Pero voy a borrar esto. Y también el texto. Más que nada me voy a quedar con lo esencial. Aquí el título le voy a modificar y le voy a poner funciones trigonométricas. Trigonométricas creo que se escribe así, no me acuerdo si lleva acento. Sí, sí lleva acento. Trigonométricas. Y voy a agregar entonces pues el primer gráfico, que va a ser por ejemplo el seno de X, ¿no? De hecho, ustedes pueden modificar aquí, o sea, pueden, perdón, definir aquí de una vez los vectores que van a utilizar. Por ejemplo, f igual a np.seno de x. Entonces aquí vamos a graficar pues el seno de x. G igual a np.coseno de x.
¿no? Vamos a graficar esas. Y entonces primero le tengo que pasar el vector X y luego el vector Y, que en este caso es F. Y luego a x.plot y el otro, X y G, que es el coseno. Y hemos generado nuestras funciones. Aquí, como pueden ver, me parece que no puedo poner esta función leyenda si los gráficos no tienen etiquetas, porque ahora no puse los labels. Entonces pongo las etiquetas también como formato látex. Le voy a poner sin de X y label R igual a coseno de X. Muy bien. Y así ya se me va a quitar este mensajito como de error. Y como ven, pues ya aparecen las etiquetas, ¿no? Ok. Pero entonces, ¿qué vamos a ver de nuevo con este gráfico? Porque pues ya hemos visto lo mismo que acá arriba. Bueno, algo que también puedes hacer con los gráficos, con las gráficas que hagas, es cambiarle su color. Y los colores de ahorita no los voy a ver, voy a decirles algunos simples porque pues son con palabras en inglés, ¿no? Pero hay muchos más colores que pueden ver en la documentación de Matplotlib. En un momento más la vemos. Entonces, para cambiar el color de tu gráfica, lo que puedes hacer es agregar otra vez otro parámetro que se llama color, de color. Acuérdense de agregar la coma porque son parámetros distintos. Y en este caso le puedo cambiar a rojo, por ejemplo, red. Y al otro le voy a poner otro color, no sé, morado. Y si corremos, pues podrán ver que ya hemos cambiado pues, el color de nuestras gráficas. Como les comentaba, hay muchos colores. Yo casi siempre utilizo los mismos porque pues simplemente los pones en inglés y ya te los acepta. Ojo, tienen que estar en minúsculas, creo. No recuerdo si no te los acepta en mayúsculas. Déjenme ver. No, si te lo acepta también en mayúsculas. No hay ningún problema. Y bueno, por último, una última cosita de las modificaciones básicas que le podemos hacer a un gráfico es modificar sus ejes. Con eso me refiero a que pues restringir, ¿no? Por ejemplo, aquí en X vamos de 0 a 4, pero en Y vamos de 0 hasta como 70. ¿Qué tal si nada más en Y quiero de 0 a 40 o a 50? Pues bueno, hay que restringir esos ejes. ¿Cómo restringimos esos ejes? Bueno, utilizamos AX, vamos a utilizar otra función que se llama set xlim, por ejemplo, y esto lo que hace es que me restringe mi función, es decir, me restringe el eje X de tal número a tal número. Por ejemplo, aquí lo voy a poner de 2 por n.pi hasta 2 por n.pi por n.pi, ¿sí? Y también tiene su equivalente para y, set ylim, pues que viene de límite, ¿no? Para esto pues sabemos que para los dos gráficos pues en y es de -1 a 1 y de hecho aquí se puede notar. Corremos este programa. Ay, aquí me falta una coma, puse un punto en lugar de una coma, una disculpa. Pero como pueden ver ya se restringe nada más a eso, ya nada más en tu gráfico aparecen esos límites en los ejes. Una manera más simple y que es más pues, óptima, vamos a decirlo así, es que utilices unas funciones que ya vienen en Python que se llaman min y max, de mínimo y máximo. Si utilizamos min, abrimos paréntesis y le damos X, lo que va a hacer es que me va a regresar cuál es el límite inferior de este vector. Y si utilizamos max, lo que nos dice es que cuál es pues el máximo o el tope de este vector, el valor máximo, que en este caso tiene que ser 2pi, y el mínimo pues menos 2pi, ¿no? Y ahora sí corremos esta celda
Y pues bueno, es lo mismo, ¿no? Pero pues para que se den cuenta que con estas funciones minimax es mucho más sencillo, ¿no? Que estar escribiendo esto que está aquí. Porque al final de cuentas tienen que tomar en cuenta que hasta ahí van a estar restringidos sus ejes, por ejemplo, sus gráficas. Es decir, nada más van a valer desde -2 hasta 2, desde -2pi hasta 2pi. Si ustedes, por ejemplo, vamos a ponerlo desde -10 a 10, pues no. Miren, vamos a hacerlo. Ahí. Pues no. Como tu vector nomás va desde -2pi a 2pi, pues ya en lo demás aparece vacío, aparece en blanco. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, con esto creo que ya habré acabado la parte básica de Matplotlib. Hay un poquito más de cosas que vamos a ver, claro, pero en un rato más lo vemos.